Muy buenos días, mi nombre es Jaime Rivera y es un placer poder estar con ustedes aquí el día de hoy, pudiendo compartir el mensaje, pudiendo compartir la palabra de Dios. Durante esta serie estamos hablando de regreso a lo básico. ¿Y qué decimos por esto? Bueno, en todas las actividades, en diferentes deportes, por ejemplo, siempre es necesario regresar a lo básico y poder trabajar en esos fundamentos para que podamos seguir adelante. Por ejemplo, si vamos a un partido de fútbol, podemos ver a las personas, a los jugadores profesionales que antes de que comience el partido e incluso en cada práctica, mucho de la práctica que hacen es poder practicar las cosas básicas. Por ejemplo, pasar la pelota, recibir la pelota, pasar la pelota, recibir la pelota. Y uno se imaginaría que si estuviéramos viendo a jugadores de fútbol profesionales, que ellos estarían practicando algo mucho más complicado. De igual manera, me recuerdo hace algunos años, mi hijo estaba jugando béisbol y salíamos afuera al patio de la casa a poder practicar algunas de las cosas y él siempre quería de repente practicar algunas de las cosas más complicadas y bastantes de mis conversaciones con él era, no, necesitamos practicar lo básico, los fundamentos, porque necesitamos reforzar los fundamentos. ¿Y qué es lo más básico, lo fundamental, como por ejemplo en el béisbol? Bueno, es aventar la pelota y agarrar la pelota. Aventar la pelota, recibir la pelota. Entonces, a veces en las tardes, fuera de la casa, era lo único que hacíamos. Y él me decía, papá, ¿pero por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque no vamos a poder mejorar en algunas otras cosas si no estamos bien seguros, si no estamos fuertes en cuanto a los aspectos básicos. De igual manera, entonces, como cristianos, de repente queremos complicar las cosas o queremos pensar en las cosas más complicadas y nos olvidamos de estos fundamentos, de esta parte básica de nuestra vida, de nuestro caminar con Dios. Entonces, la semana pasada estábamos hablando acerca de la verdad y decidimos que Jesús es la verdad. Toda nuestra verdad como cristianos está fundamentada en la persona de Cristo Jesús. Y esto es importante porque a dónde llegamos y a dónde vamos siempre tiene un principio, siempre tiene una parte inicial. Y si esa parte inicial y si ese principio está equivocado, si estamos fundamentados en alguna mentira, entonces a donde lleguemos va a estar equivocado por el hecho de que no comenzamos donde deberíamos comenzar, que es Jesús y la verdad de nosotros. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca del segundo principio básico y es esto. ¿Qué es nuestro tesoro y quién es nuestro tesoro? Entonces, antes de comenzar con el mensaje, quiero comenzar con una pregunta, analizando un poquito esto. Es que, ¿qué motiva nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que motiva nuestro corazón? Y tal vez podríamos hacer la pregunta incluso de esta manera, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Por ejemplo, tal vez en las redes sociales. ¿Por qué ponemos las cosas que ponemos en las redes sociales? ¿Por qué nos comportamos de una cierta manera en las redes sociales? Y tal vez para nosotros es que necesito tener la atención correcta. O es que quiero que los amigos le den clic o le den like a las cosas que estoy poniendo. Quiero ver qué comentarios la gente va a poner. Entonces, estas son las cosas que de repente están motivando lo que estamos poniendo en el Facebook, con las diferentes redes sociales. ¿Cuál va a ser nuestra popularidad? Queremos de repente, eso es lo que nos está motivando. Quiero ser popular, quiero que me reconozcan, quiero que vean ciertos talentos. Tal vez cuando vamos manejando, vemos a un policía que está parado y decimos, wow, bajamos la velocidad. Y de repente lo que está motivando ese comportamiento, esas decisiones que estamos haciendo, es el hecho de que queremos evitar que el policía nos pare y de repente nos dé una infracción. Entonces, alrededor de nosotros hay todo este tipo de cosas que están motivando nuestro comportamiento día a día. Cuando estábamos creciendo dentro de la comunidad latina se oye mucho lo de la chancla. Y de repente la chancla es por lo que queremos o dejamos de hacer como niños muchas de las cosas. Yo me recuerdo cuando yo estaba chico, yo escuchaba cuando mi papá abría la cochera de la casa para meter su camioneta y en ese momento era todo correr, corre para arreglar todo en la casa. Y hoy en día yo soy papá
Y cuando llego a casa y abro la cochera de mi casa, yo puedo escuchar cuando mis niños están corriendo y están arreglando, queriendo arreglar todo para que papá no se entere de cómo están las diferentes cosas. Entonces, de una u otra manera, todo está motivando nuestro comportamiento, o hay cosas que están motivando nuestro comportamiento, y como cristianos necesitamos regresar a lo básico y entender qué es lo que está motivando mi comportamiento. ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y de repente si mis motivos son los correctos? Así como necesitamos entender que nuestra verdad, no estamos basándonos en una mentira, sino estamos basando en la verdad de Dios. De igual manera, necesitamos entender qué es lo que está motivando nuestro comportamiento. Y de igual manera, conforme analizamos esto, podemos ver esta otra pregunta. ¿Por qué motivo sigo a Jesús? Y de repente, si no tenemos cuidado, vamos a contestar la pregunta de igual manera. Yo estoy siguiendo a Jesús porque quiero cierta popularidad, porque socialmente es aceptable, o estoy siguiendo a Jesús porque no me quiero meter en problemas con papá, no me quiero meter en problemas con mamá, o simplemente quiero evitar cierto problema. Por ejemplo, no quiero ir al infierno, entonces sigo a Jesús tal vez como simplemente un seguro de vida. El día que yo me muera, pues él es el que me va a ayudar a no llegar al infierno. Pero la pregunta para nosotros es si realmente así es como Dios quiere que le sigamos. Si estos son los motivos que Dios quiere o desea que tengamos nosotros para seguirle. Y fundamentalmente, entonces necesitamos entender qué es lo que Dios desea, por qué Dios desea que le sigamos y cuáles son nuestros motivos al seguir a Jesús. Entonces, para esto, vamos a analizar algunas de las parábolas que Jesús nos da en Mateo. Si tienen sus Biblias, me pueden seguir en Mateo capítulo 13. Y la primera parábola dice Jesús: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Aquí lo que vemos es que una persona está encontrando algo que tiene más valor que todo aquello de lo que él tiene. Y dice, lo vende todo, pero lo hace como con alegría. Y la pregunta que vamos a ir a través del día de hoy es, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué hago lo que hago? Y entender, hey, sigo a Jesús. ¿Acaso porque Él es mi tesoro? Y no solamente hago lo que hago, lo hago con alegría. Porque esta es la manera que Jesús nos está presentando en esta parábola. Y luego continúa en la enseñanza, dice, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y miramos este patrón una vez más. Este comerciante está buscando muchas perlas, está buscando bastantes perlas, pero encuentra una. Y esa una es de tanto valor que él dice, hey, esta perla no solamente vale más que todas aquellas otras que yo estaba buscando, que todo lo demás que yo pueda encontrar, sino que esta perla vale mucho más que todo lo que yo tengo. Y intencionalmente va y dice, todo lo que tengo no vale nada, lo puedo desechar, me puedo deshacer de él para poder obtener esta perla que yo quiero. Y esto es wow, porque esta es la imagen que Jesús nos está presentando. Dice, ¿qué está motivando el accionar? ¿Qué está motivando el comportamiento de estas personas? El hecho de que ellos han encontrado algo que ellos dicen, esto es de gran valor para mí, que quiero esto más que todo lo demás que ya tengo en mi posesión. Estoy dispuesto a deshacerme de todo lo que tengo en mi posesión para obtener esto que yo percibo de gran valor. Y continúa Jesús y dice otra parábola, dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los peces malos. Y aquí vemos otra vez esta decisión intencional de las personas de decir, me voy a sentar, voy a examinar lo que tengo, lo que deseo, lo que considero de valor. Esto lo voy a apartar,
lo voy a poner en una canasta. Y lo que considero que no es de valor, entonces lo voy a deshacer. Y esto es lo que Jesús entonces a través de estas parábolas está queriendo que entendamos. Hey, ¿qué es lo que consideras de valor? ¿Qué es aquello que decides retener y qué es aquello que decides deshacerte de ello? ¿Qué es aquellas cosas que consideramos de gran valor en nuestra vida? Porque la verdad es esto, los humanos somos estimadores de valor. A todas las cosas le asignamos un valor, a todo. Y no solamente esto, sino que de acuerdo al valor que le asignamos a las cosas, eso influye nuestra motivación, eso influye nuestro comportamiento. Así como en las parábolas, el hombre que encuentra el tesoro, el hombre que encuentra la perla, dicen, yo encontré algo de demasiado valor. Y a través de esto entonces va a modificar su comportamiento, va a modificar sus motivos. Y la pregunta entonces para nosotros cuando vemos, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús porque quiero cierta popularidad? ¿Estoy siguiendo a Jesús porque solamente quiero evitar un daño, un peligro? ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? Si estoy siguiendo a Jesús, porque Él es mi tesoro. Porque para nosotros el valor de Jesús y su reino nos atrae, nos motiva y es irresistible porque entendemos cuánto Él nos ama. Entendemos cuánto le importamos a Él, pero entendemos qué tan glorioso es Él y decimos, wow, yo voy a depositar toda mi confianza. Yo veo a Jesús como ese tesoro, como esa perla de gran valor por la cual estoy dispuesto a dejar todo y hacer todo a un lado. Y cuando vemos a Jesús de esta manera, podemos tener gozo al encontrar a Jesús. No servimos a Jesús, no nos acercamos a Jesús porque por temor. No nos acercamos a Jesús porque queremos popularidad, sino que queremos encontrar y encontramos un gozo verdadero en Jesús y decimos, Él es mi tesoro. Y todo lo que hago y lo que me va a motivar es porque quiero encontrar ese tesoro, porque quiero guardar ese tesoro. Y este es un gran fundamento, algo básico para nosotros como cristianos. De que lo que nos influencia, lo que nos motiva día a día y en cada momento de nuestra vida es que Jesús es nuestro tesoro y que con gozo, con alegría, entonces le seguimos y le buscamos cada día de nuestra vida. Incluso pensamos en el costo de no tener su reino y decimos, no, este tesoro es de tan gran valor para mí que yo no lo quiero perder. Estoy dispuesto a dejar todo lo demás de un lado. Así como el hombre que va y vende todo lo que tiene para obtener su tesoro. Yo estoy dispuesto a dejar todo, a dejar la popularidad, a sacrificar mi carrera. ¿Qué estamos dispuestos a dejar de un lado? Tal vez son ciertos hábitos que tenemos. Estoy dispuesto a dejar aquellas cosas pecaminosas de un lado. ¿Por qué? Porque el valor de Cristo, porque Cristo es un tesoro tan preciado para mí que yo lo quiero obtener. Vamos a ver esta historia con Pedro, donde Pedro actúa y acciona de esta manera, donde dice, Jesús, tú eres mi tesoro. Vamos a analizarlo, vamos a brincar al capítulo 14 de Mateo. Y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Entonces, un poquito de contexto, lo que acaba de pasar en este momento es que Jesús acaba de alimentar a las 5,000 personas. Y después de que Jesús alimenta a los 5,000, lo que pasa es que Jesús le dice a los discípulos, hey, ustedes súbanse al barco o al bote y pasen al otro lado del lago. Y mientras los discípulos se suben a la barca y empiezan a ir en camino al otro lado del lago, entonces Jesús despide a la multitud y luego sube al monte y se va a orar. Continúa, dice, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba él allí solo y la barca ya estaba bastante lejos
de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Algo que es importante entender aquí en esta historia es que todo esto está pasando de noche. La visibilidad está bastante baja. Más aparte, los discípulos estaban en la barca, habían hecho exactamente lo que Jesús les dijo, pero estaban a la mitad del lago y estaban teniendo un poco de problemas. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Dice, en la madrugada, una vez más, todo esto está pasando de noche, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Que me es interesante porque los discípulos son los que escriben esto y el hecho de que dijeron, hey, pues cuando nos pasó esto, pues gritamos de miedo. Ahora, una vez más, interesante en el contexto aquí, esto está pasando de noche, entonces aunque lo vieron, realmente no lo podían ver muy bien, porque a veces leemos esas historias y pensamos que, hey, pues lo podían ver muy bien, estaba todo clarito. No, si acaso la única luz que tenían en este momento era la luz de la luna. La visibilidad era muy baja, a tal grado que en ese momento cuando lo miran, no es como que se alegran, sino que se aterran porque piensan que están viendo fantasmas. Entonces yo me imagino a los discípulos en este momento decir, wow, estamos batallando con el mar, estamos pensando que tal vez algo malo nos va a pasar y todavía para mejorar esta situación se nos va a aparecer un fantasma. ¿Qué está pasando? Y Jesús, ¿dónde está? Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú, le respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Algo interesante, lo que hace aquí Jesús, se le dice, cálmense, pero ¿por qué quiere que se calmen? Soy yo. No dice, cálmense, están en el barco. No le dice, cálmense, están, ya se tranquilizó el viento. No les dice, cálmense, van a estar bien. Cálmense, soy yo. Y a veces para nosotros en nuestra vida, cuando vamos pasando a través de diferentes circunstancias, yo creo que Jesús nos quiere decir lo mismo. Tranquilo, cálmate, yo estoy aquí. Y esto es lo único que Jesús dice que importa. Hey, soy yo. Y si vemos a Jesús como nuestro tesoro, como lo que más vale, es decir, independientemente de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, me puedo tranquilizar porque tengo a mi tesoro, porque tengo aquello que es de más valor para mí. Ahora, algo que es bien interesante aquí, la petición de Pedro. Dice, mándame que vaya a ti sobre el agua. Pero ¿por qué la petición? ¿Por qué Pedro le dice? Lo que yo esperaría que Pedro dijera es, apúrale, apúrale, súbete a la barca para que estemos todos juntos, estemos todos bien. Pero es bien importante y lo deja uno hasta perplejo el hecho de que Pablo haya dicho, Pedro, haya dicho, hey, yo quiero bajarme, mándeme que vaya hacia ti. Ahora, dentro de la cristianidad tenemos tres diferentes perspectivas que a veces son erróneas y por esto es la importancia de regresar a lo básico, de entender lo que es la verdad y entender qué es nuestro tesoro, qué es aquello que le damos más valor. Porque una de las perspectivas es, tú puedes y Dios te ayuda. En otras palabras, tú haz tu vida, tú logra tus sueños, decide lo que vas a hacer y Dios te va a ayudar. Esto no es lo que está en juego en este momento, no es lo que podemos ver que no es lo que está motivando a Pedro, porque incluso se está arriesgando, se está poniendo más peligro al salir de la barca, ya que él era un pescador. Si algo conocía él, era acerca del mar y acerca de los barcos. Entonces, no, mi sueño es salirme de una barca, estoy en el mar. No tiene mucho sentido. Otra perspectiva errónea es el seguro en la crisis. A Jesús solamente lo necesito y solamente oro a Él y solamente le llamo cuando estoy en alguna crisis. Otra perspectiva es las tradiciones o los rituales. Y vemos cómo esto no concuerda con la petición de Pedro. No era una tradición o un ritual salirse de un barco cuando estaban al medio del mar o al medio de un lago.
¿Qué es lo que está motivando a Pedro entonces para salirse? ¿Qué es aquello que motiva a Pedro? ¿Qué es aquello que él considera de gran valor para motivar ese comportamiento, esa decisión de Pedro? Bueno, si regresamos y vemos el verso, dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Los seguidores de Cristo quieren estar con Cristo. Todo esto se basa en la persona de Jesús. Jesús, yo estoy dispuesto a dejar el barco. Yo estoy dispuesto a dejar esta seguridad, esto que yo conozco, para ir a donde estás tú. Wow. Esto es lo que motiva a Pedro. Si eres tú, si tú estás allí, yo quiero ir a donde tú estás, porque tú eres mi tesoro. Porque donde quiera que tú estés, yo quiero estar, porque yo tengo gozo al estar contigo. Y esta es parte de la pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Por qué seguimos a Jesús? No era porque Él estaba tratando de evitar un peligro. No era porque Él estaba tratando de evitar un castigo. No era porque Él estaba tratando de ganar popularidad o quedar bien con la demás gente. Era porque Él dice: Jesús, si tú estás allí, yo quiero ir a donde tú estés. Yo quiero estar contigo. Continúa la historia, dice: ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, se salió de esa parte donde él se siente seguro y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a leer un poquito más para descifrar qué es lo que está pasando aquí con Pedro. Dice: enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando subieron? ¿Por qué dudaste? Dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Vemos a un Pedro que se saca un 10, que hace todo lo correcto. Dice: Señor, tú eres mi tesoro, yo quiero ir donde tú estás. Yo voy a depositar toda mi confianza en ti. Es más, voy a confiar más en ti que en esta barca. Y vemos esa decisión en ese momento donde Pedro toma esa decisión, y esa decisión motiva su comportamiento, motiva su corazón y lo motiva a dejar lo que él conoce atrás y se baja de la barca. Pero luego viene un viento y Pedro tiene miedo. Y aquí vemos otra decisión de Pedro. Y Pedro le resta confianza y le resta valor a Jesús. Y duda y le da ese miedo. Ahora, aquí la palabra dudaste, Jesús lo reprende por la poca fe. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es la fe, es decir, yo voy a poner toda mi confianza en esta relación. Yo voy a poner toda mi confianza en esta persona. Y al momento que Pedro duda, al momento que Pedro tiene miedo, entonces está quitándole confianza a Jesús. Y Jesús lo reprende. Porque es como que Pedro estuviera queriendo servir a dos señores. Es como que Pedro de repente ya su confianza está dividida. Y hay cierta confianza por Jesús, cierta confianza en querer regresar a la barca. Por eso es que Jesús lo reprende. Y eso nos recuerda una cosa en cuanto a lo básico. Siempre debemos estar enfocados en decir: ¿cuál es mi verdad? Jesús debe de ser mi verdad. Y en cada momento de nuestra vida vamos a estar haciendo decisión tras decisión tras decisión. De si Jesús es nuestro tesoro. Y si mi confianza está en Jesús. Porque el día de ayer yo decidí poner mi confianza en Jesús y decir: Jesús es mi tesoro. Pero el día de hoy también necesito poner mi confianza en Jesús.
Y cada día y cada momento de mi vida, en cada decisión, en cada situación, necesito recordar, Jesús es mi tesoro. ¿Cómo voy a reaccionar a esta situación? ¿Cómo voy a tratar y cómo debo de responder? ¿Cuáles van a ser mis motivos en cada una de las situaciones de mi vida? Si Jesús es mi tesoro, si Jesús es en quien está toda mi confianza. Y podemos tener esta confianza nosotros en Jesús. Que esto es bello también, esta parte de ese pasaje, porque dice, primero Jesús lo sujeta y luego lo reprende. En cada momento de nuestras vidas, aun cuando Jesús nos reprende, podemos tener esta confianza en Él, de que Él nos ha sujetado. Qué bello es Jesús. Y cuál valioso entonces es este tesoro para nosotros. Continuamos en la historia, dice, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vemos cómo ha cambiado la emoción, cómo ha cambiado los sentimientos de todos los diferentes discípulos al entender, wow, ahora veo el valor de Jesús, ahora entiendo que tú eres lo máximo. Y esta es nuestra respuesta, que cuando entendemos el valor de Jesús, entonces le adoramos con gozo, no con miedo, no porque estamos titubeando, decir, es que tengo que dejar esto o aquello para poder servir a Jesús. No, sino que cuando verdaderamente me doy cuenta del valor de Jesús, entonces le voy a adorar. Y no somos guiados por cómo nos sentimos en este momento o en aquel momento, no somos guiados por nuestras emociones o por nuestras circunstancias. Entonces, en este estudio, lo que quiero que tomamos es, en cada momento de nuestras vidas, estamos poniendo a Jesús como aquello que tiene más valor que todas las demás cosas para nosotros. ¿Es Jesús nuestro tesoro? Y es Jesús en quien encontramos nuestro deleite. Entonces, en cada momento de nuestras vidas y en cada decisión, lo que te insto es esto: destrona tus emociones y tus deseos. Pedro hizo lo bueno, salió de la barca, puso su confianza en Jesús y dijo, yo quiero ir donde tú estás. Pero luego la segunda decisión, puso en el trono su emoción. Nosotros en cada momento de nuestra vida necesitamos destronar nuestras emociones y decir, no, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer porque Jesús es lo más valioso para mí. Quien va a ocupar el trono, quien va a motivarme, quien va a guiar mis emociones. Aquello de más valor para mí y en mi vida es Jesús. No van a ser mis emociones, no van a ser mis deseos. Es Jesús quien día a día y momento a momento en mi vida va a tener el más grande y último valor de mi vida. Y aquello por lo que estoy dispuesto a dejar todo, por lo que estoy dispuesto a negar algunas de mis emociones, algunos de mis deseos. Lo segundo que necesitamos hacer es mirar exclusivamente a Jesús. No nos distraigamos. Porque de repente estamos mirando más a qué es lo que vamos a perder. Estamos mirando más a qué es lo que voy a dejar de un lado. O estamos mirando más a cómo nos sentimos en alguna circunstancia en específico. Pero el hombre cuando encuentra el tesoro, el hombre cuando encuentra esa perla, pone toda su mirada, toda su atención, todo su énfasis, su comportamiento en cómo van a obtener ese tesoro. Y así nosotros, algo básico en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios, es día a día cómo vamos a tener toda nuestra atención y todo nuestro impulso y nuestras actividades a decir,
wow, yo quiero ese tesoro que es Jesús para mí. No por temor, no con enfado, sino con alegría, porque puedo ver lo maravilloso, lo grande y lo valioso de Jesús en mi vida. Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, lo dijo de esta manera: haz de Cristo la fuente, el centro y la circunferencia de todo el deleite de tu alma. En Él podemos encontrar todo nuestro deleite, todo lo que realmente nuestra alma desea. En Él podemos encontrar lo más valioso para nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu mensaje, Señor, que tú has dejado para nosotros. Señor, te pido que cada día, en cada momento de nuestras vidas y a través de cada circunstancia podamos recordar que tú eres nuestro tesoro, que tú eres lo más valioso y que cada una de nuestras acciones, nuestras actividades, Señor, siempre estén dedicadas a ti. Señor, que tu Espíritu nos ayude cada día a ver cuán hermoso, cuán valioso eres tú. Y que tú, Señor, y que por tenerte a ti, por estar a tu lado y disfrutar de tu presencia, estemos dispuestos a decir: estoy dispuesto a vender todo. Estoy dispuesto a dejar todo de un lado para tener ese tesoro que es Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por el amor que tú nos has demostrado y porque en cada momento de nuestras vidas, aun cuando fallamos en vivir a esta meta que tú tienes para nosotros, aun cuando fallamos y de repente tú nos reprendes, Señor, podemos estar confiados de que tú nos tienes de tu mano. Señor, guíanos, acompáñanos y muéstranos de tu verdad y de tu valor cada día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.